Y regresamos a escuchar Coldplay con la canción Warning Sign. Y pues bueno, ahora un tema que pues bueno, a algunos les parezca escabroso, pues escandaloso, a otros muy interesante, fascinante, como siempre los temas que toca Trilce Rangel en su sección Rabo de Nube. Ahora lo trans. Adelante, Trilce, buenas noches. Hola, buenas noches. Tal vez lo primero que debería hacer es aclarar desde que no es en sí una crítica a las personas que están en este proceso o en esta vía, sino la manera en que lo trans se está articulando desde el sistema de género, ¿sí? Entonces no es como una crítica a las personas en sí, sino cómo es que la manera en que están viviendo o ellos están interactuando e incorporando este tipo de fenómeno, lo vamos a llamar así como un fenómeno social, están afectando en cierta manera el sistema de género. Cuando hablamos muchas veces de lo trans, es una manera, por así decirlo, despectiva, porque las personas que viven este proceso lo que buscan no es ser trans, sino llevar su cuerpo o su rol de género de un lado a otro. El primer problema que podríamos tener en este aspecto teóricamente o antropológicamente tal vez sería que el trans o las personas en este proceso lo que hacen es que siguen estando en esta escala o esta dicotomización de los seres, o sea, o se es hombre o se es mujer, y están en polos opuestos. Esto es decir, cuando los trans o estos sujetos en ningún momento están cuestionando lo que sería el fondo del sistema de género o las lógicas de género. Ellos solamente buscan ir de un lado a otro. Es por esto que lo trans sería como una manera despectiva de denominarlos, puesto que ellos no buscan estar en este inter, sino llevarse de un lugar a otro. Es por eso que es correcto a las personas enunciarlas o nombrarlas desde el performance que está haciendo, es decir, no importa la sexogenitalidad que ellos posean, sino el rol de género que están interpretando. Aquí hay como 3 o 4 categorías que podríamos ver que ya se han incorporado dentro de la lucha LGBTT y sería el transexualismo, en el cual hay una modificación de la sexogenitalidad. Tenemos travestismo, que es un performance de género, pero no es, ¿cómo decirlo?, permanente, sino que es temporal y se da en ciertos espacios muy específicos. Y otro que sería el transgénero o el transgenerismo, que es solamente la búsqueda del rol. Es decir, y aquí tenemos o se están tejiendo 3 cuestiones muy importantes. Comúnmente el travestismo está ligado a prácticas sexuales, ¿sí? Mientras que el transgenerismo está ligado a roles sexuales. Y por otro lado tenemos el transexualismo que está ligado a la anatomía. En este caso tenemos 3 cuestiones que se están ligando, que en otras charlas ya lo veníamos diciendo, ¿no? La sexualidad, el sexo o sexogenitalidad y el género. A mí me parece muy clarificante poder hacer esta separación porque también entonces estamos viendo cómo es que estas 3 categorías están interactuando dentro del sistema de género y cómo nuestra cultura nos dice que van ligadas, ¿no? Pero en este proceso trans vemos cómo sí se pueden desmembrar y los sujetos hacen conciencia de esto, es decir, en su práctica pueden hacer la distinción, aunque esta distinción no esté en vistas de el cuestionamiento de este sistema que los patologiza. Bueno, hasta hace poco ellos serían, este tipo de fenómenos estaban dados en el DSM, que es un manual de diagnóstico, y ellas están como una patología que también se llama trastorno de identidad genérica, y lo que estaba haciendo esta sociedad los estaba patologizando, aunque en sí no tendría por qué hacerlo. Y muy por contrario, en lugar de ellos, por ejemplo, decirlo de cierta manera, estar en contra de esto, lo reforzaban. Es decir, lo trans no viene a cuestionar el sistema de género, sino que viene a reforzarlo porque el cambio solamente se puede hacer de un lado a otro. No hay nada en el centro, se ve como un hoyo negro, cuestión que sí están poniendo a veces como en crítica otros sujetos que no necesitan llevar el cuerpo a ser del otro. Sí, es a lo mejor un poco escabroso, como decía Marta, en este sentido. Sin embargo, algo que está afectando este tipo de construcción es nuestra cultura en sí. Hay otras culturas en las que hay 3, 4 o hasta 5 géneros y ninguna tiene que o se pasa por un ritual que algunos lo llaman de mutilación
o de un cambio genérico. Sin embargo, como nuestra cultura pone el acento sobre, voy a decirlo entre comillas, lo biológico o lo natural, lleva a que si un sujeto quiere hacer el performance del otro género, tenga que cambiar la base biológica o sus genitales, que sería como el aspecto que nuestra cultura lee para asignar de una u otra manera. En este caso, bueno, hay muchos grupos que están cuestionando lo trans como una verdadera transversalización de género, sino que simplemente está reafirmando una estructura dicotomizada y bicategorial. Buenas noches, Trilce. Hola, buenas noches. Ay, pues sí, o sea, muy escabroso, y la verdad, complicado, ¿no? Yo, Sí, yo tenía una pregunta, bueno, dime. es una pregunta personal. Nunca me ha quedado claro muy bien la performatividad desde el punto de vista antropológico, ¿no? Pero más bien la performatividad es esta, digamos, acto humano de actuar y de tomar un rol dentro de una sociedad que no siempre es el que le fue asignado desde el principio, ¿ok? Es decir, actuar. ¿Estamos de acuerdo? Pues creo que esa es una definición más bien, bueno, antropológicamente el performance puede ser ni siquiera una actuación, sino simplemente la repetición constante, no consciente en muchos aspectos. Podemos decir el performance de género de una, voy a poner así como un estereotipo, la ama de casa que se dedica a los hijos, al esposo, Ah, y lo ok. llamamos como performance de género, aunque ella no esté haciendo como en sí conscientemente este performance, sino que ya rol de género y performance en muchos casos se pone a la par, aunque ahorita también o sea, performance también viene a ser como una crítica, ¿no? Hay chicas, chicos que están haciendo performance de género para evidenciar a la sociedad que hay maneras otras de vivir. Ahí Ok. podríamos hacer una distinción, a lo Sí, mejor. no, que ya vendría a ser el performance incluso como este nuevo género artístico, ¿no? Exactamente, Desafiante, pero el concepto antropológico entonces se acerca a lo de rol. Y entonces al nos rol. estás diciendo que, bueno, estos roles, finalmente el transexualismo y el transgénero solamente ratifica porque reafirma la pluralidad Exactamente. restringida dentro de la cual estamos. Entonces yo no soy capaz de mutar a través en espacios intermedios que serán el verdadero desafío al orden de la sexualidad establecida, como tú lo has estudiado magistralmente durante todas tus intervenciones en este programa, sino que a final de cuentas querría pasar del otro lado, si habrá un momento de desafío, porque bueno, si lo hay, estamos de acuerdo que todavía es difícil aceptar que alguien quiera pasar o quiera desafiar desde la base biológica o desde la base simplemente del performance hacia el otro polo, pero igual cuando lo hace, cuando de alguna manera pasa hacia la otra polaridad, entonces termina ratificando lo que es esta idea restringida de dos géneros que tenemos. Hablabas de culturas que tienen hasta 5 géneros. ¿Nos podrías dar un ejemplo de Por esto? ejemplo, una cultura con tres géneros la tenemos aquí en México. En el Istmo, en Oaxaca, están los mujes, que en esta cultura tenemos hombres, mujeres y mujeres. A los niños pequeños, en esta cultura las mujeres tienen un papel muy fuerte, son dominantes ellas. Hasta Ujú. cierto, son las que llevan los negocios, son las que llevan, como decir, la batuta en las familias. Y cuando ellas tienen algunos hijos que los ven con ciertas cualidades, ellas los empiezan a crear como hijas y llegan todo el performance de género, pero no son mujeres, son mujeres y tienen un lugar eh, específico dentro de su sociedad. Y son muy importantes porque, por ejemplo, las madres cuando tienen hijas, ellas van a estar ayudándolas a sostener a la familia hasta cierta edad, que es cuando se casen y ellas hagan su propia familia. En cambio, el mush se va a quedar a ayudar a la madre. Son muy valorados por las madres. Sin embargo, por ejemplo, entre ellos no pueden ser parejas. Ellos se relacionan con hombres. Sí, hay ciertas restricciones dentro de las, o sea, no es, hay alguna, bueno, ya murió, Miano era una antropóloga, murió hace poco, el año pasado, y ella tiene libros, se especializó en estudiar esta figura o esta institución, pero ella, bueno, yo creo que erró en muchos aspectos porque los calificó como homosexuales varones y ellos en ningún momento son homosexuales varones porque no podemos llevar nuestras categorías a una cultura a otra. Ellos son muchos y ellos tienen que ser entendidos desde su contexto particular, que sería una figura o un tercer género dentro de su cultura. Ok, entonces en esta cultura, digamos, urbanizada, ¿no? Occidentalizada, como contaba la vez pasada en tu sección, esta cultura occidentalizada que tenemos, más bien de tipo
urbano, esto que conocemos, ¿no? Como tal. No muy compleja esta cultura, pero bueno. Compleja en otras cosas administrativamente, pero bueno, no menos compleja, no más compleja que otras que no están en la urbanización. Pero bueno, entonces aquí todavía, yo creo que podrías decir tú que estamos en tránsito de generar estos nuevos espectros de género. No, de ninguna manera. L- la mayoría de los cuestionamientos terminan siendo asimilados por la estructura. La figura del homosexual es primero patologizada, luego entra en un campo político donde se está jugando y luego es completamente asimilada por la estructura. Tenemos otro tipo de figuras desde otros espacios, como los hippies, por ejemplo, era un movimiento que terminó siendo asimilado completamente y neutralizado. Los homosexuales o el movimiento gay ha sido también neutralizado. Y en este caso los trans, lo que llama con ellos es que a la sociedad le, vamos a decirlo así, le pica el hecho de que modifiquen su cuerpo para llegar de un lado a otro. Es el proceso. Por eso los marcan como trans, porque están en el proceso de devenir algo más o de irse al otro lado. Pero en sí, en ningún momento está el cuestionamiento del ser mujer o ser hombre, porque lo que están peleando o a lo que se están luchando, por lo que luchan, es algo que la sociedad soporta y reafirma y aprueba, ¿sí? O sea, si estuviera, es más chocante para la sociedad ver una figura que no puede identificar o poner en esos polos, eso sí le causa conflicto a la sociedad, no poder catalogar a los sujetos. Pero a un trans lo tienen catalogado entre esos tres espacios, antes, en el proceso y después, pero sigue estando marcado como trans, aunque ellos no buscan ser trans, ellos buscan ser hombres o mujeres. Excelente. Trelsi, me salta a la cabeza una duda en este momento precisamente referente a esto. Sí. Estabas comentando hace rato la fuerza que han obtenido en últimos tiempos, sobre todo la cuestión de los performance. ¿Qué hay acerca de esa corriente que se está haciendo llegar? ¿En qué sentido? Sí, social y políticamente hablando. Mira, te pregunto esto porque dentro de los múltiples personajes que he realizado, tengo un personaje que se llama Florence de Madrazo Rosas. Y resulta que este personaje es un personaje trans, no es gay, y algo que hemos hecho mucho es lo que es la crítica ácida hacia lo que es un sistema político, social y económico, incluso por precisamente todos estos prejuicios que existen hacia lo diferente. Es una forma como de ir humillando al político, a decirles, señores, incluso la gente le cree más al personaje que está encerrado dentro de un tabú que las promesas que ustedes mismos hacen, ¿no? Te comento esto porque lo hemos trabajado como un sarcasmo, como una burla. Aquí les doy en mi caso en particular, ¿qué tanta fuerza realmente ha agarrado este movimiento a nivel internacional? Bueno, yo desde donde lo analizo, que sería como del enfoque teórico, el performance es una de las categorías que se están usando para intentar hacer crítica a los sistemas, mayormente el sistema de género. Y hay diferentes manifestaciones, ¿no? Podríamos a lo mejor llamar que hay algún tipo de performance crítico desde las redes terroristas, por ejemplo, ahorita que están en boga en la Ciudad de México. O, por ejemplo, tenemos también performance por algunos artistas aquí en Guadalajara que tienen algo así como tipo colectivos se están armando, entonces ellos hacen performance para hacer críticas de los políticos o de las promesas o de los proyectos. Por ejemplo, cuando tuvieron aquí los Panamericanos, hubo performance para criticar ese despilfarro de dinero y por otro lado una pobreza extrema que estaba rodeando a estos eventos, ¿no? Pues excelente, y bueno, pues ahí está. Creo que este tema es bastante extenso, podríamos hacer 20,000 programas hablando acerca del mismo, y solamente para poder reafirmar un poquito lo que se está comentando a veces con el prejuicio hacia lo diferente, yo creo que el trans es tan válido como cualquier persona que puede tener incluso una idea religiosa, ¿no? Hay algunos que se pueden creer hijos de Dios. Bueno, pues si se pueden creer hijos de Dios, ¿por qué no haber personas que hayan nacido dentro del contexto social
como masculinos, pero que se sientan femeninos. Entonces yo creo que es válido, y pues de antemano creo, y vuelvo a repetirlo, podríamos hablar muchísimo acerca de ese tema. Creo que vamos a poder hablar acerca de esto, y de verdad muchísimas gracias por todo lo que traes, como siempre, muy interesante. Hoy que tengo la oportunidad de decirlo, quiero decirte que tu sección es una de mis favoritas, entonces Gracias. la verdad es pues muy agradecido. ¿Qué te parece si nos vamos con algo de muy buena música, Terilsa y Ulises? Claro. Adelante. Vámonos con música.